Habrán varios que todavía no han entrado. Vamos a trabajar entonces por Zoom. Nos vamos a conectar. Yo les voy a ir indicando los días o los días que no va a haber conexión. Se los voy a ir indicando. Vamos a hacer 4 exámenes durante este periodo. Les puse acá la imagen que me mandaron de las fechas de examen. El primer examen, como ven, es el siguiente miércoles. Entonces, vamos a sacar el contenido un poco reducido esta semana, porque sí adelantaron bastante la primera fecha de examen, una semana prácticamente. Lo que pasa es que recuerden que este periodo nos cae también Semana Santa. Y entonces, el primer examen miércoles 9, el segundo examen el 2 de marzo, el 3 de marzo, el 23, el tercero, y la reposición 1, para reponer cualquiera de estas 3 notas, quien no haya podido hacer su examen por fuerza mayor, una justificación. Tienen la ventaja que como no estamos en la plataforma y estamos en línea, pues eso lo resolvemos con una justificación por escrito y el recibo del pago. Después el 21 de abril es la cuarta evaluación y una reposición que es el 26 de abril. Que esta reposición no es recuperación, es para reponer, prácticamente es para la cuarta unidad o para cualquiera de las 3 primeras que alguien no haya podido realizar en la primera reposición, la reposición, valga la redundancia, de su examen. ¿Tienen alguna pregunta con esto a la fecha? Los invito en cualquier momento, queda abierto, pueden ustedes preguntar, interrumpir, levantan la mano y hacer cualquier pregunta, no se preocupen, no es necesario tantos detalles que no vienen al caso. ¿Estamos bien con las fechas? ¿Les quedan claras? Licenciado. Les voy a enviar esta foto al WhatsApp también para que lo tengan en el chat. Dígame, Dilma. Fíjese que yo tengo una pregunta acerca de su persona, porque fíjese que yo metí la clase a las 2 de la tarde, pero con otra licenciada, entonces quería saber si había problema o no. No, le salía la licenciada Odette, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ella no está dando la asignatura, ella está en el sistema, aparece con mi carga. Entonces, es la clase de ella, es la sección, es la misma que usted matriculó. Ah, entiendo. Lastimosamente ninguno, le toqué ¿verdad? yo y no le tocó a ella. No se preocupe, lo importante es aprender. Así es, y eso es la intención. Los exámenes van a ser, me están preguntando, siempre es la mayor preocupación, ¿cómo hago los exámenes bajo esta modalidad que estamos en este momento, verdad? Sin la plataforma. Nos conectamos por Zoom todos, encendemos las cámaras, yo envío al chat el examen, todos descargan su examen, resuelven en la computadora, en Excel, en un archivo de Word que lo convierten a PDF, lo pueden hacer incluso a mano. Recuerden que la mayoría de esta clase es práctico, son números. Pueden hacerlo también a mano. Ya cuando vayamos en los últimos parciales sí van a necesitar el Excel, así que vayan preparándose, pero los primeros 2 parciales al menos pueden hacerlo hasta en una hoja a mano. Lógicamente, si lo va a hacer en una hoja a mano, tiene que buscar algún escáner, una aplicación de escáner en su teléfono para tomarle una captura lo mejor que se pueda, ¿verdad? No dañarme tanto la vista, estar buscando qué dice o tratando de interpretar. Son 4 exámenes, como lo ven, cada examen tiene una puntuación de 15. También, si se fijan, esa puntuación son 60 puntos. Hay un laboratorio que hacemos al final, que también en estos días les voy a ir enviando los videos, porque sé que muchos de ustedes les gusta ir adelantando las cosas. Entonces les voy a enviar los videos para que se vayan guiando. Esos videos los editó un profesor de la facultad. Están muy didácticos, muy bien explicados para poder desarrollar ese laboratorio en Excel. La intención de ese laboratorio es darles a ustedes las herramientas para prepararlos a las siguientes clases que vienen
en sus distintas, en la facultad y en sus distintas carreras. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Licenciado, Diga, señor. ¿los exámenes van a ser a la hora de clase? Sí, van a ser a la hora de clase. Todos los exámenes son día miércoles, a excepción de la cuarta evaluación, que es un jueves, y en horario de clase, así que no va a estorbar en nada con otras clases ni nada. Por eso aquí les pongo todas las áreas. Hay algunos que a veces me dicen, Lee, pero tengo examen ese día de otra clase. No debería de ser posible, ¿verdad? Y menos en la hora de una clase que no corresponde. Entonces, aquí están los días, las fechas, y va a ser en el horario de clase. 1 hora, en la hora de clase basta. El examen está diseñado para que entre 30 y 35 minutos se pueda resolver. Y de esa forma enviármelos, me los van a enviar por WhatsApp personal. Cada quien no lo van a enviar al chat, sino que de manera personal. Y yo los descargo y empiezo a revisar y le voy asignando sus calificaciones. Vamos a tener varias tareas, vamos a ir desarrollando varias tareas con la intención, bueno, sí tiene una parte de evaluación, es cierto, pero la intención es que las tareas los preparen a ustedes para un ensayo prácticamente del examen, ¿verdad? En mi clase, y se lo garantizo, y el día que pase lo contrario, tienen todo el derecho a levantar la mano y hacerme un reclamo, se los permito con todo el gusto. No van a ver nunca un ejercicio distinto que no haya sido explicado, que no haya sido la lógica del ejercicio explicada en la clase, no lo van a encontrar en un examen. Así que las tareas son para eso. Yo sé que algunos pueden conseguir prestada la tarea y presentarla, pero estará cometiendo un error, porque la intención de la tarea es que usted pueda practicar, para enfrentarse a un examen similar. Y de esa forma no tener problemas. Es más, esto es estadística. La estadística de los últimos periodos, la incidencia de reprobación es muy baja y la mayoría de reprobación es por deserción, ¿verdad? Entonces, no, espero que no tengamos problemas, depende de ustedes la dedicación. En cualquier momento pueden interrumpir, hacerme preguntas. Si yo necesito explicarles nuevamente, yo lo hago. Creo que no hay nadie aquí que haya llevado la clase conmigo, pero yo lo hago, repetidamente lo hago. Si usted tiene una duda y está haciendo un trabajo, me puede escribir un WhatsApp. No le prometo contestarle exactamente en el momento, pero hacer todo lo posible por contestarle y ayudarle. Así que también tienen esa libertad. ¿Más preguntas? Ok. Este documento fue enviado al chat para que ustedes lo puedan analizar, para que lo tengan y lo vayan viendo. Esto es lo que vamos a desarrollar en el primer parcial. Vamos a hablar un poco entonces de la temática. Voy a iniciar con lo que es análisis cuantitativo 1. El análisis se fundamenta, ¿verdad? ¿Ustedes qué idea tienen de lo que es esto? Análisis 1, ¿qué expectativa traían sobre esta temática? Estoy seguro que algunos en los colegios ya han llevado esto, en otras carreras que han estudiado en la universidad también. Entonces, si alguno de ustedes me dice más o menos qué expectativa y qué era lo que tenía pensado sobre esta clase, sobre el diseño de esta asignatura y la temática. Ok, si no les cuento yo soy el obligado. El análisis es en definitiva en esta carrera, para estas facultades, para estas carreras en esta facultad, es en definitiva una herramienta que nos permita a nosotros tomar a partir de datos ordenados, de datos preparados de una forma lógica e inteligente, poder tomar decisiones. Al final esta asignatura lo que nos hace es dar las herramientas para nosotros poder recabar la información, prácticamente recolectarla,
darle un formato, darle una lógica, darle un sentido para después poder analizar los datos y tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo, verdad? La estadística, las probabilidades y esto nos ayuda sobre todo en grandes desarrollos como por ejemplo ser las operaciones, el mercadeo, la contabilidad, bueno, en absolutamente todas las ramas de todas las ciencias está incluido la estadística. Y es fundamental porque a partir de ella se puede inferir y tratar de interpretar los hechos para poder pronosticar qué es lo que va a suceder. Lógicamente, solo es un pronóstico o solo es una historia. Está la estadística que nos permite ver la historia, recolectando los datos, por ejemplo, de población en los últimos 100 años en nuestro país, qué ha pasado, cómo ha ido evolucionando. Esos datos son concretos, son objetivos y no podemos manipularlos a fin de cambiarlos, ¿verdad? Manipularlos con otro objeto sí, pero a fin de cambiarlos no podemos. Pero de esos datos podemos partir para inferir hacia el futuro, hacia pronosticar qué va a pasar. Por ejemplo, cuánto va a crecer la población en la próxima década o en los próximos 50 años. Eso nos ayudará a tomar decisiones como planificar el agro, cómo planificar el agua, el abastecimiento de agua, que padecemos mucho de esos problemas acá. La alimentación, desarrollo de carreteras, infraestructura médica, infraestructura educativa, el mercado, tratar de pronosticar cómo se comporta el mercado, la vivienda y todos esos aspectos que nos permiten de información veraz que ya ha sucedido, poder pronosticar un tiempo. Lógicamente, las cosas pueden pasar o no pueden pasar. Al final es estadística. El día de ayer me contaba un amigo, jugaba la selección de Honduras, El Salvador. Creo que El Salvador nunca le había ganado a Honduras aquí en Tegucigalpa. Bueno, creo que fue en San Pedro Sula. Y la estadística decía que debía ganar Honduras, ¿verdad? Lógicamente hay muchos acontecimientos que están sucediendo en el entorno y contexto de una selección que permiten que esos datos estadísticos ya no sean tan abrazadores, tan holgados, ¿verdad? A lo mejor si miramos las apuestas, a pesar de que El Salvador nunca había ganado, esas variables que se consideran que están sucediendo en este momento hacen que el favoritismo de una selección como Honduras no fuera tan alto. Entonces, la estadística nos da esos números. Si solo nos basamos en los números, lógicamente es posible que cometamos errores, ¿verdad? Porque tenemos que ver también los contextos. Y eso es lo que nos da el análisis y la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a lo que es la estadística y los entornos en los que nos estemos desempeñando. Aquí tenemos un ejemplo, dice. Podemos argumentar que para el 2022 Supermercados La Colonia incrementará sus ventas gracias a un aumento de la inversión, la apertura de una nueva tienda y la implementación de una política fiscal expansiva en nuestro país. Les pregunto, ¿dudarían ustedes que bajo estas consideraciones no sea posible el qué? Incrementar las ventas. Supermercados La Colonia entonces aumenta la inversión, apertura una nueva tienda y hay una política fiscal expansiva en nuestro país que lo que hace es tratar de dar un alivio en cuestión de impuestos para lograr que los mercados se puedan desarrollar de una mejor forma. Ese entorno, ¿les parece a ustedes que contribuiría ese entorno a que las ventas de Supermercado La Colonia incrementaran para este 2022 bajo esas tres condicionantes? Sí, ajá. Son muy favorables según lo que se ven, ¿verdad, Cristian?
podríamos entender que sí, lógicamente, ¿verdad? Suceden cosas, bueno, lo estamos viviendo ahorita, ya no es que suceden cosas que estamos atravesando, por ejemplo, una pandemia, aunque a los supermercados creo que han sido los que más se han beneficiado de la pandemia, los supermercados, los laboratorios y las clínicas privadas, farmacias, creo que son los que se han ganado con la pandemia, ¿verdad? Pero suceden cosas, sucede una tormenta como ETA y OTA en el entorno geográfico del supermercado, que puede hacer que se cierre o incluso se lo lleve por completo las aguas. Y esas cosas entonces pueden pasar en perjuicio de lo que es la posibilidad de lo que los datos estadísticos nos están mostrando. Entonces, bajo eso también se vuelve necesario, que ustedes lo van a ir viendo, no en esta clase, pero en otras clases adelante, un mayor enfoque en lo que es el control del riesgo, ¿verdad? A pesar de tener parámetros, de tener unos datos, una estadística que nos dicta favorablemente para la toma de decisión, ahora, y es muy avanzado en estos tiempos, la evaluación conforme a una medición de riesgo, ¿verdad? De las diferentes variables de riesgo. Hace muchos años, la gente se le había olvidado pensar otra vez en una pandemia. Hace 100 años creo que habrá sido la última pandemia así fuerte que afectó al mundo completo. Y ya volvemos otra vez. Entonces, esos riesgos, esas cosas, las empresas, las industrias, las instituciones deben estar preparadas para en tiempos de crisis cómo sobrevivir y que los negocios sigan en continuidad o en marcha, ¿verdad? De acuerdo a una evaluación objetiva, y las evaluaciones objetivas son parte de datos estadísticos. Aquí van a leer ustedes un poco de la historia, no me voy a detener a eso, ustedes lo leen, para eso les envié el documento. Vamos a hablar un poco de lo que son los rendimientos. La estadística fue evolucionando de acuerdo, como todo en la humanidad, de acuerdo a la necesidad del hombre, de acuerdo a la necesidad de las industrias, sobre todo cuando la industrialización en los inicios del siglo pasado, cuando la industrialización se vuelve más recurrente, más necesario la utilización de estadística, de recabar datos. O sea, no era lo mismo 3 personas en una casa costurando camisas para vender con una producción de 20 camisas diarias, que una industria que puede producir 20,000, 1,000, 5,000 camisas diarias. Entonces, todos esos datos se vuelven mucho más relevantes en función de qué es lo que persigue toda empresa, toda industria, lógicamente a excepción de las que no lo hacen, pero la mayoría de las industrias, la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que persiguen? Ganar dinero. Muy bien, Elvin, ganar dinero, obtener rendimientos, obtener utilidades. Entonces, en función de eso se vuelve básico. Por eso les digo, en la administración de operaciones ustedes van a ver también que el uso de la estadística es fundamental, el poder ver los tiempos, cuánto tiempo se pueden tardar cierta cantidad de trabajadores en hacer cualquier actividad asignada, los costos, una revisión, un análisis de costos, un análisis de insumos para la producción y todo eso, en base a datos estadísticos, es que cobran una lógica eficiente que permita, lógicamente, obtener mejores rendimientos, no solo en producción, sino que lógicamente también sean trasladados a los costos y sus respectivas rentabilidades. Corporación Dinan tiene zonas agroindustriales, este es un ejemplo, enfocadas en la producción de plátano en Nicaragua y Honduras, con una producción promedio de 9,350 libras por manzana al año, siendo la zona de Nandaime la que logra, esto es en Nicaragua, la que logra los mejores rendimientos. Por su expansión a República Dominicana y el establecimiento de plantas de procesamiento de los famosos bocadillos
Voy a hacer más. De los famosos bocadillos Zambos, decide adquirir 100 manzanas de tierra para cultivar 935,000 libras de plátano necesarias para satisfacer la demanda de producción. ¿Es correcta esta decisión basada en los datos estadísticos históricos? Cualquiera entonces decimos, sí, 9,350 libras se producen por manzana en promedio 9,350 libras por manzana, y vamos a producir en 935,000 libras, entonces adquirimos 100 manzanas. Si hacemos los números, debería de estar todo bien y cuadran las cantidades con las manzanas adquiridas. Lógicamente, ¿verdad? No solo nos podemos fundamentar en esta estadística, porque habrá que ver las condiciones, sobre todo cuando es agricultura. Ustedes muy bien saben que lo que es los suelos, los pisos, las temperaturas, las alturas, son muy dependientes del éxito de los cultivos o del rendimiento de las cosechas. Entonces, pues, en base a la estadística, cualquiera diría, sí, está bien, con 100 manzanas puede producir 935,000 libras, no hay problema. Y otros también dirían, ok, ahora pasemos a otra área para que analice los otros elementos, a ver si es posible llegar a ese rendimiento. El análisis en el ámbito empresarial tiene aplicación en todas las áreas de la administración, como les venía diciendo, logística, finanzas, recursos humanos, mercadeo, contabilidad, producción. Vamos a ver ahora lo que es la subdivisión de la estadística. La estadística, en la forma de recolectar datos, se divide en lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística, también conocida como deductiva, la descriptiva, se encarga de resumir listas largas con los datos, de acuerdo a la cantidad de datos, con el objeto de obtener las características de un determinado grupo. Por ejemplo, los participantes del curso de análisis cuantitativo 1, sección 1400, son 51 con los que adicionar. Son 51. De ellos nosotros podemos ordenarlos y ya ordenados, por ejemplo, ver el promedio de edad, ver las carreras diferentes, cuántos son de qué carreras, sacar estadística del lugar de donde viven y cosas como esta, ¿verdad? Entonces nos permite poder organizar y sintetizar y descubrir información de una manera fácil y rápida. Emplea gráficos de barra, de todo tipo, tablas, para representar los valores y facilitar la comprensión. Un ejemplo de esta estadística es la media de goles por partido que metió el Olimpia de Honduras para lograr su tercer campeonísimo, cuarto es más bien, ¿verdad? Del torneo de clausura 2021. Entonces podemos calcular los goles, la cantidad de goles, podemos ver las tarjetas amarillas, podemos ver en tenis cuántos disparos, podemos ver en fútbol americano, bueno, en todos los deportes, en todas las áreas también del conocimiento, incluso en deportes de mesa, ajedrez y estas cosas se llevan y se basan mucho en la estadística. Ahora viene la estadística inferencial. Esta lo que hace es que se basa en los datos a través de una muestra. En aquel momento nosotros miramos para deducir, por ejemplo, la edad promedio de los 51 estudiantes de la asignatura de análisis cuantitativo 1. En ese caso, con esa delimitación que sería solamente población, definiendo población como solo los alumnos de análisis cuantitativo 1, 1400. Entonces la población son 51. Podemos analizarlos a todos y tomar datos. Son pocos, sí se puede hacer. Pero si nosotros necesitamos datos más complejos que requieran mucho más tiempo para extraer,
Entonces, la estadística inferencial nos dice, no se preocupe, tome una muestra que sea representativa de esa población y en la que usted pueda inferir datos que lógicamente van a tener algún grado o algún margen de error, porque solamente indagando al 100% de la población podemos tener el 100% de certeza, pero nos acerca. Y de ahí surge el auge de la estadística inferencial cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio de mercado. Queremos saber qué opina la gente sobre un producto. No le vamos a preguntar a todas las personas, sino que sacamos datos de una muestra, extraemos de una forma equitativa de acuerdo a lo que es conveniente para la investigación, a lo que nosotros estamos queriendo observar, y de ahí partimos para poder decir, ok, esta población prefiere tal producto o no le gusta este tipo de producto, cuando se hacen pruebas, ¿verdad? Ustedes han visto en los supermercados que dan degustaciones de algún producto. Ahí lo que en algunos casos están haciendo, cuando se acompaña de una encuesta, están haciendo un estudio de mercado. Y lo están haciendo de acuerdo a una muestra que es cuantitativa. Diga, Cristian. Quería hacer una consulta. Dígase. ¿Qué porcentaje es representativo en el caso de las muestras? Un porcentaje representativo. Mire, lo vamos a ver en el tercer parcial. Pero le voy a contestar en este momento con una idea, porque sé por dónde va su pregunta, como para tener una idea qué tan representativo, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Si usted lo hace de una forma matemática, le va a salir que prácticamente hasta un 1% de la población puede ser, o mucho menos, puede ser encuestada para tratar de inferir sobre datos de esa población. Por ejemplo, en cuestiones como en política. Si somos 8 millones, perdón, casi 10 millones de habitantes, una encuesta muy representativa puede tener 10,000 personas. ¿Y cuánto es 10,000 personas de 10 millones? No es ni siquiera el 1%, ¿verdad? Sino que es el 0.1%. Y esa encuesta puede ser representativa. ¿De qué difiere? De que se haya realizado en los 18 departamentos, que se hayan incluido personas desde 18 años hasta 80, 90 años para que se les consulte, que también se refiriera a diferentes razas, etnias, clases económicas y todo eso. Mientras más representativa es de la población, entonces la incidencia que tiene la muestra sobre los datos que se están analizando es mucho más objetiva. Entonces dependerá de la variedad de la muestra en relación a la población. Si es representativa, mientras más representativa sea, sucede que los datos son mucho mejores para el análisis. Otras veces sucede, por ejemplo, creo que a cualquiera nos ha sucedido, que nos dejan un trabajo en la universidad y tenemos que hacer una encuesta a 100 personas porque vamos a hacer en la clase de proyectos, vamos a hacer un proyecto de un producto y necesitamos hacer una encuesta. ¿Qué opina la gente sobre el sabor? Yo estoy fabricando una jalea. Entonces vengo y le pregunto a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, ¿qué les pareció la jalea que yo hice? Entonces, ¿qué tanta objetividad habrá en esas respuestas, verdad? ¿Qué tanta representatividad habrá de una población, verdad? O no le pregunto, evito al máximo preguntarle a un diabético, porque sé que me va a decir que a lo mejor muy dulce o que a él no le gusta la jalea, ¿verdad? O cosas así. Entonces, muchas veces depende, bueno, la verdad que el 100% de las veces tiene una incidencia que depende del investigador para que sea aplicada de una forma objetiva, ¿verdad? Y que los atributos de la población sean representados en una muestra que, valga la redundancia, represente a la población. Pero vamos a verlo, Cristian, también después la fórmula para
encontrar lo que es la muestra de una población, la cantidad de elementos a considerar dentro de una población. Y eso lo vamos a ver en el tercer parcial. Así que esté listo, que ahí vamos a verlo ya en números. Pero por ahí andan más o menos. Gracias, Lee. Gracias. Para servirle, Cristian. Gracias por su pregunta. Entonces, un ejemplo dice, supongamos que un investigador decide analizar cuán efectivo es el tratamiento maíz para sobreponerse al COVID-19 en personas contagiadas en Honduras. Entonces, deberá tomar una muestra, no puede tomar toda la población, es casi imposible, ¿verdad? La estadística inferencial surge también para ahorrarnos, para poder ahorrar como fondos, ahorrar recursos, ¿verdad? Imagínense ustedes, por ejemplo, que el único que sí se hace, que se hace a toda la población, es el censo nacional, ¿verdad? El censo nacional, que esos censos se hacen desde la antigüedad, mucho antes de Cristo, ya se utilizaban los censos para poder tomar decisiones sobre población. En Honduras se hace aproximadamente cada 5 años hasta más un censo general de población para ver las condiciones de vivienda, el acceso a la educación, el acceso a agua, a alimentos, trabajo, clases sociales y todo. Yo creo que la mayoría de ustedes han estado involucrados en algún tipo de encuesta de población. Los métodos y las técnicas de la inferencia estadística se pueden utilizar también en una rama de la estadística como la teoría de decisiones. La teoría de decisiones es muy útil, ya que sirve, lógicamente la palabra lo dice, para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, muchas veces no sabemos absolutamente nada, nos sucede, no sabemos nada sobre un negocio, queremos poner un negocio y nos preguntamos si valdrá la pena ponerlo en esa plaza nueva que acaban de construir a 3 cuadras de mi casa. Entonces digo yo, ok, la plaza está nueva, tengo acceso, tengo el dinero para hacerlo, está cerca de mi casa, me queda súper bien. Entonces empiezo a ver qué es lo que puedo desarrollar. Lógicamente, ¿verdad? Lo más correcto y lo idóneo, si no, nunca hagan una inversión solo puede pegar por una presunción, pueden tener suerte, pueden salir las cosas. Pero si tenemos las herramientas científicas para probar que una inversión puede ser factible, ¿por qué dejarlo al azar, verdad? Está bien las personas que no se han formado, está bien. La verdad que los que no se han formado lo que hacen es buscar ayuda de personas como ustedes que se han formado, ¿verdad? Pero es necesario, es pertinente poder poner métodos científicos para extraer información que nos permita darnos a conocer. De esa forma es que se toman las decisiones. Las decisiones se toman con información. Ustedes van a escoger una pareja está bien, la conocieron en el parque, la conocieron en la salida del cine y les pareció la persona más maravillosa del mundo. Y a las 3 semanas se casan. No tuvieron ni tiempo de conocerse. Se casan y ya siguen su vida adelante. Algunos tendrán una vida completamente feliz por todo el tiempo, o sea, en la mayoría de los casos, y otros al año ya estarán separados, ¿verdad? Entonces, puede suceder y les puede ir bien, pero es mejor si ustedes van, conocen las reacciones en diferentes tiempos, las reacciones hasta a veces cómo come una persona, cómo duerme, cómo camina, cómo se viste, influye después, no por cómo lo haga, sino por cómo le incomoda a la otra persona, ¿verdad? Entonces, esa información para una decisión de ese tipo es vital. No puede ser completamente emotiva. Tiene que seguir un patrón, un parámetro de condicionantes que sean determinantes para cada uno a una decisión a tomar. Por ejemplo, la pareja o la persona deberá cumplir estos requisitos. De estos requisitos cumplió el 80%.
ok, para mí después de 70 está aprobado o aprobada. Entonces ya le dan una aprobación. Pero dirá, ok, de estos requisitos con el 70 aprueba, pero hay uno o dos que sin esos es imposible. Entonces, esas cosas solo con el tiempo, con el análisis, con la interpretación de las reacciones, es que se puede indagar o se puede deducir para tomar una decisión. Lógicamente, ¿verdad? Nada garantiza nada, pero por lo menos tomó la decisión con información. Después va a ser mejor que le diga a la otra persona, que le diga, ¿y por qué te casaste con ella o con él? Y que usted diga, no, pero es que cuando la conocí era así, 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 así. A decir, no, de bruto me fui a casar con ella sin ni siquiera la conocía. Y después me di cuenta de lo que era. Entonces, ahí sí puedo decir la palabra que dije antes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Deme un segundo. La información que utilizamos en estadística, cuando extraemos o capturamos información, se clasifica en lo que es cualitativas o cuantitativas. Creo que ustedes saben bien lo que es cualitativas y cuantitativas. ¿Alguien que me pueda ayudar al respecto? Ok, no tengan miedo de opinar, estimados, ni de equivocarse, ni de hacer preguntas de cualquier tipo. No se preocupen, aquí todos somos adultos y estamos en confianza. Licenciado, creo que en cuanto a la cualitativa, creo que es cuando se refiere a la calidad y sus cualidades, y en la cuantitativa sus cantidades. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, así es, César. Cuando nosotros hablamos de cualitativo, se los invito a que no lo olviden, la misma palabra nos lo dice. Cualitativa de cualidades y cuantitativo de cantidades. Entonces, esto es algo que tienen que saber diferenciar bien desde este momento para evitar problemas a futuro con el desarrollo de la clase. Un rasgo cualitativo de una persona, ¿qué puede ser? ¿Se les ocurre algo? El tamaño. Ajá, el tamaño. El tamaño si lo vemos como alto o bajo, pero si lo vemos como dato de centímetros, pulgadas o metros, tiene razón. Miren porque la altura es una apreciación, ¿verdad? Pero que una persona mida 1,80 o 180 centímetros es cuantitativo. Entonces, muchas gracias. Buen ejemplo para tomarlo de diferencia. Pero si yo digo, ok, la mayoría de los jugadores o la mayoría de las personas que estudian en análisis cuantitativo son altos. Pero yo mido 1,40, ¿verdad? Entonces, para mí cualquiera por encima de 1,50 ya es una persona alta, ¿verdad? Entonces, otro alto que mide 2 metros casi, va a decir, no, mis compañeros todos son pequeños, yo soy el más grande del aula, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es cualitativa, ¿verdad? Pero si nos vamos a 180 centímetros, 167, 175, ya estamos hablando de datos cuantitativos. ¿Quién más nos decía, Luz? El color de cabello. Es correcto. Piel. Muy bien, muchas gracias. El color de piel es una cualidad. El color de cabello también es una cualidad. Es La bonita. altura, el peso. La altura, el peso sería la consideración si el atributo fuera es gorda o es flaca, o perdón, es gordo o es flaco. Entonces, ese sería un atributo cualitativo. Pero si nos vamos a el peso, por ejemplo, pesa 250 libras. Entonces, ese atributo ya es cuantitativo. Entonces, otro buen ejemplo, y muchas gracias, Holben, para poder diferenciar entre lo cualitativo y cuantitativo. ¿Qué piensa usted de los 51 estudiantes de análisis cuantitativo 1 con relación a
son gordos, 2 son flacos. Entonces usted empieza a ver hacia el aula y uno dirá, no, son gordos todos. Pero quien los está viendo es una persona que pasa 20 horas en el gimnasio, ¿verdad? Y que come solo vegetales y eso. Pero si me preguntan a mí que tengo unas libras de más, no, pues están bien todos, están delgados, están bien. Entonces es apreciación, es incluso hasta subjetivo, porque es un criterio muy personal. Pero si nosotros decimos, ok, vamos a determinar la cantidad de sobrepeso o la existencia o los niveles de sobrepeso en los estudiantes de análisis cuantitativo 1, entonces nos vamos a fundamentar en 51 estudiantes, tomarles el peso, poner a la par de cada estudiante su peso, luego irnos a una matriz e identificar para cada peso y tamaño, que creo que así lo hacen la estatura, medir la masa corporal, el índice de masa corporal y cuál debería de ser el peso ideal. Es como cuando nos hacemos un examen de sangre, que sale un parámetro estable y después uno hacia abajo y otro hacia arriba. Entonces, ahí nosotros no estaríamos opinando, sino que ya hay una matriz de medición que nos dice que una persona, su peso debería de ser el 80% de su estatura o el 90% máximo de su estatura. Entonces ya podemos bajo ese parámetro determinar quién está por encima o quién está por abajo. Y eso es cuantitativo. Si yo digo es gordo o es flaco, eso es cualitativo. ¿Quedó claro la diferencia? Sí, Excelente. Sí. Muy bien. Miren que por sus aportes es que sale el mejor ejemplo. Miren con los ejemplos que yo venía. El pastel es rosa, azul y blanco. Ya. Las mujeres tienen cabello castaño, negro, rubio y rojo. Es aspectos cualitativos. Con los ejemplos que ustedes nos dieron, más bien construimos algo mucho mejor. Hay 4 pasteles, 3 muffins en la canasta. Eso es medición, cuantitativo. Y un vaso de refresco tiene 97.5 calorías. También es medición, donde ya hay valores que miden. No quiere decir si es un rasgo, sino que ya es una cuantía que puede ser medible. Lógicamente en lo cualitativo también puede ser medible, pero como les digo, bajo parámetros distintos. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted el sabor de la nueva Pepsi? Me acuerdo cómo se llama. Hace muchos años salió esa Pepsi, volvió a salir ahora. Pero es una Pepsi azul, como azul claro, azul celeste. ¿Qué le parece el sabor de la Pepsi? Le preguntamos a 100 hondureños y 100 hondureños dijeron, o 100 hondureños contestaron, que la Pepsi, el sabor es muy bueno. Muy bueno. Entonces, ahí estamos a una apreciación, ¿verdad? Vamos a encontrar límites o extremos donde dirán, para mí es horrible, otro día a mí me encanta, y diferentes categorías de acuerdo a lo que estamos estableciendo. Lógicamente esa va a ser una apreciación cualitativa, ¿verdad? Mientras que si medimos el porcentaje de azúcar que tiene esa Pepsi, esa va a ser una apreciación cuantitativa. Espero les haya quedado claro esto. Sí, A mí la Pepsi me sabe como a Tapsin, dice Adoni, pero le gusta la Coca-Cola seguramente, entonces. la coca es la mejor. Aunque Pero fíjese que es lo que le digo, ¿verdad? Son cuestiones cualitativas. Yo tengo un trabajador, se llama José. José, yo trabajo en una empresa constructora también. José es un maestro de obra. Y a José, usted va a un proyecto, va a revisar a ver cómo está la ejecución de un proyecto. Generalmente uno se lleva un par de cocas para que los muchachos se tomen un vaso de coca ahí y hablar un poco con ellos y ver cómo están las cosas. Pero llevar cocas a un proyecto donde esté José, eso es un grave error. Es imposible. Dice que es
horrible la Coca-Cola, que él no puede tomar porque hasta le da ganas de vomitar. ¿Y qué fresco le gusta? Pues no, la Pepsi. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Es cuestión de gusto. Entonces, a unos nos gusta una y a otras nos gusta otra. Y por eso es que hay variedad, porque para todos los gustos y para cada necesidad, con estadística, uno empieza a crear otros productos, ¿verdad? ¿Por qué surgió la Pepsi? Me cae mal, José. ¿Por qué surgió la Pepsi? Pues la Pepsi vio un espacio, poner una alternativa a la Coca-Cola. ¿Por qué ponemos un mall? ¿Por qué ponemos un centro comercial? ¿Por qué abrimos una tienda? ¿Por qué traemos una franquicia? ¿Por qué? En base a las necesidades y el estudio de las necesidades. Y la mejor herramienta para analizar las necesidades para este tipo de eventos es la estadística. Así que, estimados, fue un gusto, un verdadero placer. Vamos a vernos mañana a esta misma hora. Espero que tengan una excelente tarde y que tengan éxitos en sus labores y en sus demás clases. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto. Si no, los demás pueden empezar a abandonar el aula.